Cuentan que cuando Gombrowicz salió del país, desde el barco decía, maten a Borges. Bueno, Gombrowicz es un gran autor, pero me parece que le salió mal aquel mandato. Borges sigue siendo el gran escritor de la Argentina y sobre todo el gran lector del siglo XX. Ahora bien, durante años fue director de la Biblioteca Nacional, 18 años, entre el 55 y el 73. Renuncia con Cámpora allá en el poder. La biblioteca de Borges, esa biblioteca que fue el paraíso de Borges, estuvimos hace unos días con Elsa Barber aquí y le decíamos a ella que era la heredera del paraíso. La biblioteca de Borges era la biblioteca de la calle México, no la de la calle Agüero, la que conocemos ahora. Y la calle México durante muchos años estuvo extraviada en el universo de la Biblioteca Nacional. Y hace poco tiempo, bajo la dirección de Alberto Mangel, se recuperó ese espacio. Y se recuperó para convertirlo y reconvertirlo, si bien no se recuperó todo, se recuperó el primer piso, para reconvertirlo en el Centro de Estudios Jorge Luis Borges. Para hablar de ese centro de estudios y para hablar de Borges en la Biblioteca Nacional, estamos con Laura Rosato y Germán Álvarez, dos tipos que son apasionados, para todo borgiano, son como de consulta obligatoria, que hacen un laburo excepcional, y me voy a permitir laburo porque seguramente Borges lo hubiese dicho, que hacen un trabajo excepcional, un laburo excepcional, y sobre eso podemos hablar mucho rato. Nuestra entrevista dura lamentablemente media hora, pero a esa media hora vamos a sacarle mucho jugo. Lo primero para decirles es gracias por estar aquí, y lo más destacable que han hecho es esa recolección casi arqueológica de los datos, de las subrayadas, de las anotaciones que hizo Borges en los libros de la biblioteca. Me imagino lo apasionante que debe ser meterse en ese mundo. ¿Cómo les va? Gracias por estar en el auditorio de TICMAS. Bueno, muchas gracias, Patricio, por invitarnos. Gracias, Patricio, por esta oportunidad de hablar con vos. La verdad que estoy un poco nervioso porque tus entrevistas son muy buenas. No es verdad. Más eso que no es el verdad. Entrevistado. Los he visto muchas veces, además, en el centro allá en México. Y ustedes han contado anécdotas increíbles sobre Borges. Por ejemplo, recuerdo, y solamente es lo último que voy a decir, porque los quiero escuchar a ustedes, pero me es muy gracioso cuando Mangel toma la segunda edición de los libros de Borges anotados en la Biblioteca Nacional, y Mangel dice, hay que anotar los libros. Y Laura le dice, Alberto, usted es el director de la biblioteca, no puede decir eso, ¿no? Fue muy gracioso ese aquel día. Bueno, supongo que el director, Alberto Mangel, en ese momento lo decía porque en nuestra colección hay libros de la biblioteca anotados por Borges, ¿no? Impensadamente, él mismo quebrando una ley de hierro para la Biblioteca Nacional, que es que no se tienen que intervenir, ni dañar, ni mutilar los ejemplares. Él los anotó y eso generó, bueno, una joya inesperada, ¿no? Incrementó los tesoros de la biblioteca de esa manera. En este caso, al ser Borges el lector y la marginalia de Borges, como dice Laura, incrementa el valor de esos ejemplares. Borges en 1961 recibe una gran donación de los comerciantes ingleses de Buenos Aires. Esa donación repite una primera donación que es de 1810, que hacen los ciudadanos ingleses a la futura Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Pública de Mariano Moreno. En algunos de esos ejemplares, que se repite en el sesquicentenario de la Revolución, en 1960, Borges anota a John Donne, anota la Ilíada en inglés, en las grandes traducciones. Y esos fueron los primeros libros que fuimos encontrando con Laura, con una marginalia, una letra que desconocíamos, pero que estábamos seguros que era de Borges, que eran notas que Borges de alguna manera le dictó a algún amanuense y que se reflejaban sus ensayos, sus estudios. Ese primer libro que encontramos, que era Los poemas de John Donne, estaban, luego de investigar un poquito más, de ver el ductus de la letra y etcétera, nos dimos cuenta que era la letra de la madre, su primera amanuense, su primera lectora. Para nosotros fue muy emocionante eso. Claro que era, como era un libro de la biblioteca, es lógico además que fuera en letra de la madre, porque bueno, ya sabemos que cuando Borges llegó a la biblioteca no
no leía ni hacía notas por sí mismo, ¿no? O sea, Claro, requería de la es asistencia de otro. Recibió a la vez Sí. los libros y la noche, libros y la ¿no? Exactamente. Sí, un poema que se lo dedicó, si no recuerdo mal, a María Esther Vázquez y Exactamente. que después María Kodama borró la dedicatoria. Bueno, no fue el único caso, pero sí, es verdad eso, no fue el único caso. Podemos decir que también en la historia del propio Borges ha modificado sucesivamente las dedicatorias. A mujeres en su- especial. A mujeres. Sí. Casi todas las dedicatorias sí son a mujeres. Y casi todos los, digamos, las personas que tuvieron el placer de colaborar con él fueron mujeres también. Digamos que era una técnica de seducción de Borges. Los libros en, No los lo libros culpo. en coedición. El libro en coescritura, coedición. Exactamente. claro. El libro en colaboración Sí. era una forma de seducir a algunas señoras. Hace un tiempo largo ya, en la biblioteca Miguel Cané, que ahora está totalmente remozada, Sí. pero hace un tiempo largo era la biblioteca de Borges. La biblioteca Miguel Cané era la gran biblioteca de Borges. Uno entraba y veía ese cuadro de Borges sonriente, que siempre está sonriente, pero nosotros lo recordamos como un hombre serio, ¿no? Y aquella biblioteca era una biblioteca un poco venida menos, como ha pasado con muchos espacios de la historia argentina. Y el director de la biblioteca, Osvaldo se llama, Osvaldo ¿no? Pose. Osvaldo Sí, Pose, lo gracias. conocemos, sí. Osvaldo decía, la gente viene, los turistas vienen y le sacan fotos al piso, por ejemplo. Es un piso que no dice nada, porque ni siquiera está en damero, pero son unos baldezones. Pues decís, claro, por acá caminó Borges. Cuando la gente pasa por el edificio de la calle México, ¿qué reciben ustedes? ¿Qué encuentran de ese turista que va a buscar la biblioteca de Borges? Sobre todo la gran biblioteca de Borges. Yo, perdón, quiero tres cosas. Primero, desmentir que lo recordamos como un hombre serio, porque la verdad que cualquier lector de Borges, si hay algo que comparte con Borges, es el humor increíble que tiene, la felicidad que produce la lectura de la obra de Borges, la felicidad y la risa, sin duda. Así que esa me parece una Risa foto irónica, sobre irónica, pero risa al fin, risa buena. Eso, uno. Dos, es verdad lo que decís de la Biblioteca Cané. Para mí igual la gran biblioteca de Borges siempre ha sido la Biblioteca Nacional. Indudablemente, 18 años. Ya mudados al nuevo edificio, la gente venía igual al nuevo edificio desconociendo que en ese edificio no había estado nunca Borges, porque bueno, no solamente las baldosas del piso guardan el aura del escritor, sino que la institución en sí lo guardaba y la gente venía a la biblioteca a ver la biblioteca de Borges. Sí, la fuerza que tiene estar en el lugar, el aura, podríamos decir, que tiene ese espacio, que además no está, siempre lo dice Germán, no hay en ningún otro lado de Buenos Aires un lugar tan borgiano como el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional. Es parte de su obra, digo, uno baja por la escalera donde Borges baja para dejar el libro de arena, se sienta en el despacho donde en algún momento está la utopía de un hombre que está cansado. O sea, el espacio es un espacio... Él sin duda ha construido un legado ahí, en la forma que él construye un legado en la literatura. La sala de la calle México 564 es una sala que cuando asume Borges estaba directamente relacionada con el otro fantasma de ese lugar, que es Paul Grusac, que es el gran director de la biblioteca, estuvo durante 44 años. Murió en la biblioteca. Murió en el segundo piso de la Biblioteca Nacional. Y fue un polígrafo extensísimo, ¿no? Borges construye el legado de Paul Grusac, firma el poema de los dones y dice, esa sombra, ese otro que está ahí, que es Grusac, que murió en esta casa, que murió acá al lado, dice, que murió en la habitación del lado, para inscribirse en ese legado. Hoy por hoy, la sala que inauguró y fue el despacho durante 44 años de Paul Grusac se llama Jorge Luis Borges. O sea, Jorge Luis Borges, rememorando a Grusac, se inscribe en el legado del edificio y de la Biblioteca Nacional. Es un poco el proceso que hace con toda la literatura, ¿no? O sea, él trae autores, trae géneros literarios para ponerse a la cabeza y ser el representante número uno de eso. Es un gran Es el resurgidor. mecanismo, perdón Laura, es el mecanismo que utiliza en Kafka y sus precursores, ¿no? Hace una serie de precursores de Kafka para él íntimamente anotarse como último, ¿no? Como el sucesor, sin decirlo,
pero notando a sus precursores, se convierte en el sucesor. Yo no sé si es modestia, o a mí me parece que es una auténtica modestia, porque la verdad que siempre pensando en él uno no puede pensarlo nunca lo puede pensar como una cosa interesada. La idea de la gentileza, ¿no? De hablar de otro para hablar de sí mismo. La gentileza de hablar de Grusac, reconociendo que Grusac ha sido un director mucho más importante para la biblioteca que Borges. Bueno, fue el que recuperó, el que consiguió el edificio, ya desde el vamos. Para empezar. ¿No? Grusac es el que consigue el edificio, es el director de mayor cantidad de años en la biblioteca. Sí. Sin duda. Después está Borges, y ya después no hay tantos tan largos. Horacio González tuvo 8 está años. Martínez Zubiría, Sí, Martínez con Zubiría. 33 años. Tienen razón. Y luego sí, Borges, Horacio González también, que estuvo 12 años Horacio González. Y Borges además incluye una serie muy, muy borgiana, que es la de los directores ciegos, Exactamente. ¿no? Bueno, muy del siglo XIX. No quiero acá quitarle magia al asunto, pero digo, todo hombre de letras del siglo XIX tenía un destino de ceguera poco que asegurado, ¿no? Todo lector del siglo XIX estaba condenado a una ceguera precoz. Ahora, ¿cómo era Borges como director? Yo, como les contaba, soy un tipo que se interesa mucho y siempre hablaban que el gran director era José Clemente, que después fue director en la biblioteca en la época de la dictadura y por eso cayó un poco en desprestigio, ¿no? Pero José Clemente era el gran director de Borges, que Borges en realidad no se ocupaba de temas administrativos o no se ocupaba tanto de mantener la biblioteca. ¿Es así? Bueno, eso es cierto. Lo que hizo Borges fue básicamente ocuparse de su obra y de él. Y de poner, pero en el buen sentido, fue el encargado de poner la biblioteca de la República Argentina, hoy llamada Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en el mundo. Hoy, si tenemos un peregrinaje permanente de gente del extranjero que viene a verle esas salas históricas donde Borges escribió parte de su obra, es porque Borges pone esas salas en el mapa mundial. Es el bibliotecario ciego que recorre la alta casa de libros. Y José Edmundo Clemente, que era muy amigo de él, se dio cuenta que beneficiaba mucho más a la biblioteca de esa manera, ganando prestigio y un lugar en el mundo, que ocupándose de los papeles y de los empleados, que por otro lado lo hacía, porque cuando Clemente tomaba licencias, él también lo hacía y se preocupaba por los empleados. Nosotros Recuerdo que una vez lo fue a ver, creo que a Onganía, a pedir aumento de sueldo para sus empleados. Absolutamente. Recordemos que Jorge Luis Borges, además de un gran literato, fue un hombre ético, ante todo. Entonces, varias veces, cualquiera que haya leído el Borges de Bioy, esa maravillosa obra, se va a encontrar con algunas entradas donde discute de política con Bioy de una manera muy estratégica y muy incisiva, y habla de las situaciones de la biblioteca. No por nada Borges estuvo 18 años y lo pone la Revolución Libertadora en 1955 y se va por motus propio, como vos bien dijiste, Patricio, en el 73, cuando ya la asunción de la vuelta de Perón es algo que ya se venía a venir. Entonces ese fue su límite. Sin embargo, hubo un movimiento, inclusive dentro del peronismo, que llamó a Arturo Jaureche. Acordate que fueron amigos ellos, le prologó un libro. Claro. Exactamente, El Paso de los Libres. El joven Borges, después nunca más se hizo cargo de ese prólogo, y quisieron tener una reunión. ¿Está en el libro de prólogo de prólogos? No, por supuesto que claro. no. Ese nunca más se reeditó. Es que Borges era un genio en la reescritura de la historia. Exactamente. Jaureche quiere tener un acercamiento con Borges para hablar de qué manera era muy duro sacarlo a Borges o que Borges se jubile en el 73 con la vuelta de Perón. Era un golpe muy duro. ¿Por qué? Porque la Biblioteca Nacional y ese bibliotecario ciego estaba en el pensamiento de toda Europa y de todas las grandes bibliotecas del mundo. Así que nosotros debemos agradecerle ese trabajo que Borges ha dejado en la biblioteca, que haya hecho la revisión permanente de su obra trabajando en la biblioteca como si fuera su hogar. Así que es verdad lo que decís, Patricio, pero nos ha dejado otro tipo de legado más a su alcance. Una de las cosas que han hecho en estos años de hallazgos, Laura y Germán, es catalogar la donación de los libros de Bioy y Silvina Ocampo. Bueno, vamos a
Nosotros trabajamos en la adquisición Sí. de esa Desde colección. el arranque con Montequín, ¿no? Estaba Claro, también metido. Ernesto Montequín estaba como albacea de la colección. Nosotros empezamos en el año 2012 fue, ¿no? Sí, 2012. Más o menos. En el 2012 empezó a surgir el interés por esa colección. Esa colección salió, se puso a disponibilidad para poder venderla o negociarla de alguna manera, y la biblioteca se interesó en esa con la seguridad de que estábamos ante la última gran biblioteca de autor. Ahí empezamos a trabajar con Germán en la valoración de la colección. Trabajamos durante muchos años, hubo intenciones de adquirir esa colección, no se llegó a un acuerdo con los herederos, y cuando asumió Alberto Mangel, él trajo una propuesta de adquisiciones y cosas, y nosotros en ese momento le dijimos, bueno, antes que eso quizás está esta colección, que es una cosa que más posible, una cosa más real, más... ¿Cuántos lotes era? 17.000 libros. Y logramos con la ayuda, claramente con el apoyo de... no la Asociación Protectores, pero sí los miembros de lo que ahora es la Asociación de Amigos de la Biblioteca Nacional, que un grupo de empresas y particulares reunieran los fondos y adquirieran para la Biblioteca Nacional esa colección. Nosotros ahora, esa colección está en este momento en un proceso de acondicionamiento. Digo acondicionamiento porque fue una colección muy maltratada, una colección muy sufrida, no maltratada, ¿no? Sufrida porque estuvo mucho tiempo en depósitos inadecuados, el papel se dañó y tiene daño, plagas. Entonces hay que trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con la restauración y el acondicionamiento. Está en proceso técnico y en breve vamos a empezar a trabajar con esa colección ya más formalmente, no el trabajo que hicimos somero de valoración, pero sí, tenemos muchas ganas además de ese trabajo porque es Ese trabajo augura grandes encuentros. Y yo quiero destacar dos cosas. La sensibilidad, por supuesto, de nuestro ex director Alberto Mangel, que inmediatamente recoge el guante cuando le proponemos este proyecto y lo pone en la cabecera de los planes de la biblioteca de ese momento. Y el otro es de los herederos de Silvina y de Adolfo Bioy, que tuvieron la sensibilidad de darse cuenta de que esa biblioteca tenía que quedarse en el país. En eso influye mucho el albacea Ernesto Montequín, que además es un traductor exquisito, Exquisito. como Es un pocos. traductor. Igual yo querría decir que me parece que la adquisición, donación, digo adquisición como forma de adquirir, pero la donación de la Biblioteca Bioy me parece que resume algo que tendría que ser el ejemplo de cómo deben trabajar las instituciones, porque es un proyecto que atraviesa 3 direcciones en realidad. O sea, es un proyecto que se inició con la dirección de Horacio González, continuó durante la de Alberto Mangel y finalmente termina en la de Elsa Barber, que es llevado adelante de alguna manera por 2 empleados, porque Germán y yo, entre los dos, sumamos una 50 de años de antigüedad, y creo que ese debe ser el modo de trabajar una institución, el modo que le debe dar seguridad también a los herederos de colecciones particulares, a la gente que tiene grandes colecciones, de que en la biblioteca hay una continuidad, es una institución que tiene una continuidad y que conserva bien los documentos históricos de la nación. Me parece que es un caso paradigmático el de esa biblioteca en ese sentido. Chicos, yo les agradezco muchísimo. Como les decía, tengo ganas de que los comprometo para una próxima charla en el futuro. Es muy interesante hablar con ustedes. En este recorrido de recuperar materiales, tanto en la Biblioteca Nacional como en donaciones, hay que también hablar muy bien de Leopoldo Brizuela, que se está haciendo un trabajo de aquellos en la recuperación y en la donación de libros para la biblioteca. ¿Cuál es el documento que más asombro les produjo? Laura. No sé, creo que por la maravilla de lo que constituyó es el manuscrito de Tema del Traidor y del Héroe, algo que Germán siempre esperaba desde que empezamos a buscar libros. Él decía, yo sé que vamos a encontrar un manuscrito, y lo encontró. La idea, por lo que significa además, ¿no? Por lo que significa la idea de ese cuento en donde el investigador se deja perder en una situación de ficción, donde él abre esa trama y él mismo contribuye a esa trama dejando el ejemplar de Surco en el manuscrito dentro de la colección de la biblioteca. Me parece que eso fue como, en su momento, la frutilla del postre. Ahora estamos ya en otro plato, entonces tiene que seguir habiendo frutillas, pero creo que ese fue, al menos a mí.
Y para mí fue el primer libro con una pequeña marginalia que encontré, que eran los poemas de John Donne, y que además de tener letra de Leonor Acevedo de Borges, tenía una pequeña anotación de una letra minúscula, porque Borges ya estaba muy ciego, y que decía, "Live no more than I can record", ¿no? Vivir solamente, o vivo solamente lo que puedo recordar. Y es Borges pensándose desde su memoria y desde hasta dónde había llegado. Era fabuloso hasta en las anotaciones. Totalmente. Yo los invito a todos a que pasen por el Centro de Estudios Jorge Luis Borges en la vieja Biblioteca Nacional de la Calle México. Las actividades, que no son todo el tiempo, pero que hay. Ahí he visto a Silvia Molloy hablando de Borges, por ejemplo, o Alberto Mangel. Estuvo... de nuevo se me fue el nombre. Dan Balderston. Balderston, con esa maravilla que hicieron ustedes y que yo realmente me escapé más temprano del trabajo. No lo puedo decir en voz alta porque mi jefa está ahí, pero no me quería perder esa inauguración. Muchas Hicieron gracias. un micrositio sobre las conferencias que Borges dio entre los años del peronismo, que finalmente arrancan hacia el 50 y pico, hacia el 51. 1946 a 1949 a Sí, pero lo que pasa es 1952. pero ahí hay una o dos y después se vuelve algo más sistemático. Lo que están encontrando Laura y Germán, y me imagino todo el equipo que los acompaña, es fabuloso porque forma parte de la historia de la literatura argentina. Mi admiración, mi agradecimiento y mis felicitaciones también. Muchas Muchas gracias, gracias. Patricio.